Continuamos ahora en Foco Político, una interesante también conversación con el presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, don Wilson. Un placer para nosotros poder compartir esta entrevista con usted. Buenas, Carlos. De verdad que siempre es un honor estar compartiendo contigo estos espacios. Qué bueno, qué bueno. Don Wilson, bueno, a veces uno se pregunta si la patria está en peligro o no está en peligro. Los últimos acontecimientos que hemos visto, Haití sigue gravitando de manera extraordinaria en el futuro, en el día a día de República Dominicana. Estamos ahora inmersos en una decisión del Consejo Nacional de las Naciones Unidas de cara a colocar nuevos efectivos en ese territorio con la finalidad de atacar las pandillas. ¿Esta decisión considera usted que fortalece o pone en riesgo a la República Dominicana? Bueno, la verdad es que, por fortuna, el pueblo dominicano quedó bien edificado y bien fortalecido con todo esto que nos dieron los padres fundadores y particularmente lo que Duarte, a través de su pensamiento y de su acción, produjo. Los dominicanos nos hemos puesto a prueba. Y realmente, aunque han transcurrido 181 años de nuestra independencia, no hay duda de que estos últimos meses ha sido tal vez el momento de prueba más duro y más difícil para nuestro país. La verdad es que estas medidas que han adoptado los organismos internacionales, la llamada comunidad internacional, también nos han puesto a prueba, porque desde el principio sabíamos que esa misión que encabezó Kenia con algunos otros países y manifestaciones muy tímidas y muy desproporcionadas con respecto a lo que está prevaleciendo en Haití, respecto de unas bandas bien armadas, enseñoreadas, con el control del territorio y con el conocimiento de todos los que son puntos estratégicos e importantes de Puerto Príncipe y otros territorios. Bueno, pues no hay duda de que eso se evidenciaba, que no iba a producir los efectos que se anunciaron. Ahora que la ONU se propone con el concurso de las potencias más influyentes de llevar a Haití la pacificación, nosotros seguimos en una posición de observación, o sea, no nos animamos con mucho entusiasmo respecto de esto porque se sabe muy bien que hace tiempo que se están haciendo anuncios y que esos organismos internacionales se lanzan la bola uno a otro, las potencias por igual, y no ha habido todavía nada concreto ni nada que haya producido el impacto que se quiere para llevar ese país por otro sendero. La situación de inseguridad, de insalubridad, de riesgo, de descontrol, de falta de institucionalidad, de autoridades no legitimadas, ausencia de sentido de responsabilidad en sentido general, eso prevalece y naturalmente la pacificación sería un punto, ¿verdad? El programa tiene que ser integral. Ese país tiene que ser relanzado. Ese país necesita acompañamiento. Si bien respetar la esencia, ¿verdad?, de su autodeterminación y de su soberanía, no hay dudas que se necesita una acción bien orientada, como he dicho, integral, que eso incluya en un primer momento la pacificación y control, que eso solo cuesta mucho. Significa mucho porque se dejó crecer este problema. Este problema pudo haberse controlado en principio
si se produce una actuación oportuna, pero las voces dominicanas, el clamor dominicano no se escuchó. No se escuchó, porque no es de ahora que tanto desde las instituciones y las entidades patrióticas como desde el Estado, en voz del presidente de la República, responsable de la política internacional dominicana, y la propia Cancillería se han estado haciendo los requerimientos, los llamados, los pedimentos para que se auxilie a Haití. Bueno, ya con este problema, con la envergadura, pues uno espera que sea una acción categórica, pacificación por un lado, ayuda para levantar esas columnas institucionales que están en el suelo, de alguna forma programas para el desarrollo, para el crecimiento económico y, por supuesto, la articulación del registro civil para que la población haitiana, como todos los países, cuente con una instancia que le provea de documentación de identidad a sus ciudadanos. Naturalmente, un acompañamiento serio para que esa documentación cuente con una base de legitimidad. Y ese registro civil abriría las puertas también a el establecimiento de un registro electoral, de modo y manera que se podrían estar sentando bases importantes para que haya un proceso eleccionario con un buen soporte, yo diría, ¿verdad?, legítimo. Don Wilson, en ese sentido, si vemos la historia que ha transcurrido en una línea de tiempo en ambos países, colocamos a Haití de un lado, República Dominicana del otro, 181 años de historia para ambos después. República Dominicana, un país que se ha mantenido en una estabilidad social, económica y política. Su clase social, económica y política pues se ha mantenido con una visión diferente, una visión de país, y ha encaminado a República Dominicana al sendero que está en el día de hoy. Haití, todo lo contrario. ¿No considera usted que los organismos internacionales, que las grandes potencias llegaron a un punto de convencimiento de que el problema de Haití es un problema solo de República Dominicana? Bueno, ese fue un despropósito. Uno lo que ha visto en todo esto es que le han dejado el problema a la República Dominicana. Nosotros estamos cargando pesado. Hace tiempo que el presupuesto nacional de la República Dominicana está afectado como consecuencia de esa masa importante que está haciendo vida de manera irregular e ilegal en República Dominicana. Siendo así, nos ha correspondido por eso hacer llamados vehementes para que se auxilie a Haití. Porque ciertamente, en momentos determinados nosotros hemos visto como que esa indiferencia calculada no ha tenido otro fin que empujar la situación de Haití hacia la República Dominicana. Ha costado mucho el hecho de militarmente 24 horas y de manera permanente por tanto tiempo militarizar una frontera terrestre, marítima, aérea. Eso tiene un costo altísimo para este país, independientemente de lo que significa entonces el tener que asumir una carga enorme con los enfermos, con las parturientas, con familias haitianas que se benefician de los programas sociales dominicanos, y todo lo que esto entraña. Entonces, en verdad, ha habido esa pretensión de procurar una salida, una solución con el concurso dominicano. Eso fue advertido hace tiempo de que eso no era posible.
que la República Dominicana bajo ninguna circunstancia iba a aceptar eso, porque primero contraproducente y segundo, que en ningún caso corresponde a otro país, ¿verdad?, asimilar una nación con la carga que significa Haití para cualquier país del mundo. Entonces, en verdad, esa reticencia, esa manera de resistir, ¿verdad?, ayudar a Haití como ha correspondido, porque la razón de ser tanto de la ONU como de la OEA y el compromiso de grandes naciones como Estados Unidos, Canadá, Francia, esos elementos tan importantes para la solución del problema debieron expresarse y no asumir esa actitud de indiferencia mirando para otro lado con una situación agravada. Hay ese problema o esta situación tiene un elemento que también nosotros como dominicanos tenemos que revisar, porque ciertamente esa población se beneficia de los servicios públicos dominicanos, pero, don Wilson, ¿qué vamos a hacer en la República Dominicana? Porque de alguna manera el país se beneficia del uso, o los sectores empresariales se benefician del uso de esa mano de obra ilegal, de esa presencia de ese ilegal en territorio dominicano. A su vez, los mismos procesos de tráfico de personas hacia territorio nacional se han convertido en negocios lucrativos. Hay una realidad humana. Esas personas, después que ya se les permite estar aquí en el país, que trabajan aquí, hacen familia aquí, hacen vida aquí, luego entonces ya adquieren derechos, porque ya tienen una vida aquí. Entonces, esa parte, ¿cómo República Dominicana, entiende usted, debe abordarla? Porque le estamos dando de alguna manera entonces a ese tipo de contratación ilegal y a esa presencia ilegal en el territorio le estamos asignando derechos. Bueno, lo primero es que hay un asunto asumido por la justicia dominicana y por la jurisprudencia nacional, y es que de una situación de ilegalidad no surgen derechos. Todos los países tienen sus reglamentaciones y tienen su estructura jurídica y constitucional. En todas partes del mundo hay leyes migratorias y las leyes migratorias se articulan para ser cumplidas, porque a través de las leyes migratorias se expresa la soberanía de cada estado. Nosotros tenemos que aplicar las leyes migratorias como las leyes laborales, como todas las disposiciones, porque nosotros aspiramos a un Estado de Derecho. Los dominicanos hemos trabajado mucho, como nadie, para conseguir un Estado de Derecho. Esta estabilidad que exhibe la República Dominicana no es un asunto que bajó del cielo como un regalo. Esa construcción la hizo el pueblo dominicano a partir de sus luchas. Cuando aquí se dio el golpe de Estado en 1963, el pueblo se levantó en armas a defender su constitución. Y los que auspiciaron el golpe vivieron la experiencia negativa de esa reacción de un pueblo. Y esa fue una lección. Desde entonces, en medio de todo, y con algunas situaciones muy singulares, hemos vivido, ¿verdad?, dentro de un proceso democrático y procurando que prevalezca por encima de todo la paz social. Esa paz social nosotros no podemos regalarla por nadie. El empresariado nuestro, una parte de él, porque hay empresarios que tienen conciencia plena de este asunto. Hay otros que le importa más que nada el dinero y lo rentable, ¿verdad?, de sus negocios. Y yo creo que el momento es para la reflexión y para que todo el mundo piense que nos conviene como país la seguridad, la estabilidad
y la preservación de lo conquistado, nuestra soberanía nacional. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, si nosotros nos hemos enfrascado en procesos viciados inclusive de regularizaciones, esa gente está ahí, procúrenla. La autoridad nacional tiene que procurar que esas personas que se beneficiaron de esos procesos sean los que estén disponibles para ir a hacer esos trabajos. El empresariado nuestro tiene que saber que tiene que incentivar, que tiene que promover atractivo para que los dominicanos se interesen y vayan a hacer los trabajos en los campos, en la construcción, en el turismo inclusive, porque los dominicanos quieren ir a trabajar en las áreas turísticas, en las áreas de turismo. Y el dominicano trabaja, han querido establecer Que el dominicano no quiere trabajar. No, el dominicano ha probado con creces, donde quiera que ha estado, en los distintos países del mundo, que trabaja. Y que si se le paga, trabaja. Ahora, lo que no quiere el dominicano es trabajar para estar cansado, simplemente. Aquí, dormir en las construcciones. Claro, claro, hay que dignificar el trabajo. Y otra cosa, en algunos casos también la mecanización. Todos los países viven con sus nacionales haciendo el trabajo. ¿Por qué nosotros no? Entonces yo creo que es muy fácil apelar a las vías de regularización, al querer darle documento a quien no tiene, incurriendo en una violación constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Constitución, bueno, que se refiere a la soberanía, establece en su parte final, ¿verdad?, ese artículo, que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países, eso constituye un principio cardinal e irrenunciable de la política internacional dominicana. Y cuando usted a un súbdito de otro país le da documento, usted está incursionando en el ámbito propio de ese Estado, porque ese Estado es quien tiene que dotar de documentación a sus súbditos. República Dominicana no puede hacer eso sin comprometerse desde el punto de vista constitucional. No se puede ir en contra del orden constitucional. Don Wilson, ¿cómo vamos a acercar a Duarte, a nuestros padres de la patria, sus ideales, esa historia dominicana a las nuevas generaciones? ¿Qué tiene esquematizado el Instituto Duartiano? Porque tenemos una realidad, o sea, las personas de mi edad o más tenemos los ideales de Duarte que nos dieron en la escuela. La escuela hoy ha cambiado bastante, la forma como los niños, los adolescentes se enteran. ¿Qué actualizaciones se han contemplado hacer para que la memoria, los ideales de los padres de la patria nuestros, pues se mantengan presentes en las nuevas generaciones? Mire, no hay duda de que hay un sentimiento patrio. Han cambiado las cosas en las escuelas, sí, pero la parte que tiene que ver con la historia nuestra, con el sentimiento patriótico, con Juan Pablo Duarte, con esos principios trinitarios, con todo lo que significa para nuestro país su soberanía, eso está vivo. Uno se sorprende cuando va a la frontera y los estudiantes de los centros interpretan el himno nacional con todas sus estrofas. Interpretan los himnos a los padres de la patria, el himno a Duarte, el himno a Mella, el himno a Sánchez. Todos los días hay en los centros escolares, a partir del esfuerzo del profesorado, que hay que reconocérselo, porque el Ministerio de Educación mucho tiempo no estuvo involucrado en la cuestión patriótica ni en la moral y cívica. Por fortuna este año se reincorporó la materia. Sí. Pero el profesorado hizo su trabajo y lo hace permanentemente. Y nosotros vamos a la frontera y vamos a los pueblos y podemos percatarnos de que eso es así. Hay un esfuerzo sistemático, inclusive ahora este programa de Sonando, que está en frontera y que está implementando Indotel, no hay duda de que es una acción patriótica que procura impactar con la dominicanización en frontera. Y ese es un programa muy importante. Ahora claro. va a estar precisamente en la zona sur,
en lo que es la zona de la provincia de Independencia, en Jimaní, en una manifestación que permite el concurso de múltiples entidades, y eso tendrá su efecto y procurará que los dominicanos asuman el tema nacional. Bueno, pues muchísimas gracias, don Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, un dominicano que mantiene su compromiso firme con la patria y con los ideales trinitarios. Muchas gracias. Señor, un honor estar aquí. Gracias. Qué bueno. Siga con nosotros, tenemos más contenido aquí en Foco Político. No se nos vayan.